Bien, hermanos, el domingo pasado iniciamos viendo el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, pero ya ahora específicamente el fruto del Espíritu, ya el Espíritu Santo morando en nosotros como quien nos ha santificado, como quien nos ha regenerado, como quien nos ha bautizado y ha hecho su morada en nosotros. Entonces ahora consideramos lo que Él hace en nuestras vidas y esto es hacernos llevar mucho fruto. Si nosotros tenemos el Espíritu en nosotros, indiscutiblemente vamos a dar fruto y el fruto es lo que va a identificar, como decíamos el domingo pasado, realmente nuestro avance en nuestra vida cristiana. Es el fruto del Espíritu. Ahora, tristemente, por un mal entendimiento por un lado, o también quizás en otro sentido puede ser por la confusión que tenemos entre lo que en la obra del Espíritu en nosotros, tendemos a calificar nuestro progreso en la vida cristiana de acuerdo más bien a los dones o a nuestro conocimiento más que al fruto mismo como tal. Eso fue lo que veíamos el domingo pasado en cierto sentido, explicando pues por qué razón es un error calificar nuestro crecimiento y nuestro avance en la vida cristiana de acuerdo a los dones o de acuerdo a conocimiento, cuando realmente lo que el Señor nos dice a la luz de las Escrituras es que nosotros podemos evaluar nuestro avance cristiano, nuestra vida cristiana, de acuerdo al fruto que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Voy a ir nuevamente a la epístola de los Gálatas, epístola que el apóstol Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 6. Vamos a ir allá, por favor. No, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a ir versículos 16 al 24. Dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la ley, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mis hermanos, aquí encontramos precisamente, como lo hemos dicho ya antes, encontramos el contraste entre andar en la carne y andar en el Espíritu, lo que realmente nos dice a nosotros qué somos y quién mora en nosotros, qué es, cómo andamos, cómo es nuestro caminar cristiano. Y eso se identifica a lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, de acuerdo a sus palabras, como el fruto del Espíritu. O sea, aquellas cosas que debemos nosotros estar haciendo, aquellas cosas que deberíamos nosotros estar practicando y con las cuales nosotros batallamos contra las obras de la carne. Y es interesante porque aquí lo que el apóstol Pablo nos presenta, la lista que el apóstol Pablo muestra aquí, está en contraposición a todos aquellas obras de la carne, y entre ellas no menciona prácticamente ninguno de los dones especiales o los dones que el Espíritu nos ha dado para el servicio en la iglesia o el servicio al Señor. Son totalmente diferentes, en primer lugar. Segundo, que tenemos que tener en cuenta en esta lista que se nos presenta aquí, y ya entrando a consideración hoy respecto al fruto del Espíritu, mis hermanos, esta lista que el apóstol Pablo presenta desde el versículo 22, versículo 23, son ciertas características o son ciertas obras y acciones
puntualmente, que pueden presentar a algunas personas incrédulas. Cuando usted considera el fruto de la carne, evidentemente son personas que están entregados a estos hábitos pecaminosos. Ahora, cuando consideramos el fruto del Espíritu, entonces ahí vamos a encontrar ciertas características que también podrían practicar las personas que de igual forma están en la carne. Sí, voy a empezar a explicar esto, hermanos, porque es importante que empecemos a considerarlo. Miren, piénselo de esta forma y quiero que lo considere desde esta perspectiva. ¿Se anda en el Espíritu solamente si dejamos de practicar las obras de la carne? Hágase esta pregunta. ¿Se anda en el Espíritu solamente dejando de practicar las obras de la carne? La respuesta a eso es no. Una persona puede dejar de hacer algunas obras de la carne externamente y aún así no dar ningún fruto. Y en ese sentido no está andando en el Espíritu. Lo que está haciendo sencillamente es tener una carcasa externa de moralidad. Y quiero empezar a hablar de esto aquí porque muchas personas les es difícil identificar su crecimiento cristiano o les es difícil identificar si el Espíritu mora en ellos porque sencillamente no ven una diferencia entre la manera de vivir ellos y la manera de vivir aquellos que andan en delitos y pecados o aquellos que no tienen una profesión de fe de labios. Hay personas moralistas que no han profesado al Señor Jesucristo, que no creen en Él y que muchas veces nosotros tendemos a decir de ellos, parece más cristiano que yo, aunque no creen en el Señor. Ahora le hago la pregunta, ¿por qué cree usted que sucede eso? Porque ciertamente hay personas que pueden practicar de forma externa y por razones erróneas o equivocadas algunas cosas que aparecen aquí como el fruto del Espíritu. Pero como decíamos el domingo pasado, el fruto del Espíritu es algo que no es de nosotros, es algo que el Espíritu opera en nosotros, en aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿en qué se diferencia el fruto del Espíritu de lo que los teólogos llaman la justicia civil? Y quiero que me entiendan, cuando hablo de justicia civil, quiero hacer la aclaración, no estoy hablando de una justicia legal que tenemos que presentar a las autoridades civiles, a los alcaldes, los gobernadores, a la ley establecida en nuestra nación, sino a una justicia externa, una justicia que nosotros tenemos, que cualquier ser humano puede practicar, basado en ciertos aspectos naturales de nuestra condición humana, que Dios por su Espíritu Santo nos ha dejado. Es lo que llamamos la gracia común también. Su gracia común, voy a tratar de ser un poco claro en este tema, Dios nos concede el que nosotros podamos practicar o dejar de hacer ciertas cosas que son malas o practicar algunas que son buenas, sencillamente para que el mal no se extienda. Y eso sucede aún entre los incrédulos. Pero esa justicia civil no tiene en sí la motivación correcta para que una persona normal, una persona común y corriente, una persona que no tiene el Espíritu Santo, pueda hacer realmente lo que agrada a Dios. Voy a ponerles un ejemplo bíblico de lo que les estoy diciendo, para que trate de entenderme un poco. Y este ejemplo, de hecho, es de donde podemos extraer parte del principio que estamos diciendo. Mateo capítulo 5, versículo 20, el Señor está hablando de las características de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Cuando usted escucha hoy día la expresión fariseo y escriba, normalmente ya tendemos a saber quiénes son esas personas. Escriba y fariseo. Mateo capítulo 5, versículo 20, el Señor dice lo siguiente: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En este texto queda claro que fariseo y escriba no es lo que nosotros ya hoy día
tenemos en nuestra mente. Muchas personas piensan, fariseo es alguien traicionero. Bueno, déjame decirle, en el tiempo del Señor Jesucristo, un fariseo no era un traicionero, sino que era ¿quién? Era alguien que moralmente, externamente, era justo. En el tiempo del Señor Jesucristo, un fariseo era una persona que tenía una moralidad muy alta, era un ejemplo para muchas personas. Lo mismo que los escribas. Ahora, es interesante porque el Señor está diciendo aquí a los discípulos que si la justicia no es superior a esa, no entran en el reino de los cielos. Es lo que el Señor está diciendo a los discípulos aquí. Ahora, por otro lado, hay un detalle muy interesante y es que esa justicia de los fariseos, esa justicia que ellos mostraban, no era suficiente para entrar en el reino de los cielos. O sea, tener el mismo nivel de justicia de un fariseo no lleva a nadie al cielo. Y eso es lo que el Señor llama la justicia de los escribas y los fariseos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, o sea que alguien podría decir, o sea que ¿puedo llegar a tener la justicia de los fariseos y entrar al reino de los cielos? No, tampoco. Tiene que ser mayor. Una justicia mayor a esa. Eso es lo que los teólogos llaman la justicia civil. Es practicar un modelo de vida que pareciera una justicia, pero es una justicia que solamente es externa, que es para ser visto de los hombres. Y eso es lo que el Señor luego en el versículo 43 al 48 habla respecto a los fariseos. Y note bien lo que se nos muestra aquí, porque esta justicia de los escribas y los fariseos se puede encontrar en personas como publicanos, que son pecadores a la luz de las Escrituras, y gentiles, que también son pecadores, son personas que no conocen al Señor. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora mira lo que viene aquí. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y voy a decirle lo siguiente, aquí sí, la palabra publicano, a la luz de las Escrituras, a la luz del Nuevo Testamento, sí son pecadores abiertamente. Son pecadores. Un publicano, si a alguien en el tiempo del Señor le decían publicano, le estaban diciendo pecador. ¿Qué sucede? Los publicanos hacen lo mismo. ¿Hacen a quién? A los que los aman. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? También en el tiempo bíblico los gentiles eran pecadores, eran personas que no conocían a Dios, que no tenían la ley de Dios y por lo tanto eran pecadores. Un judío no se juntaba con los gentiles ni con los publicanos porque eran pecadores. Ahora la pregunta es, ¿no hacen lo mismo que un fariseo y que un escriba, los gentiles y los publicanos? ¿Qué cosas hacen ellos que es lo mismo? Bueno, amar a los que los aman, saludar a los que los saludan. Eso es justicia civil. Lo hacen todos. Lo hacen todos los seres humanos. La practican por efecto natural. Voy a decirlo en estos términos, por la imagen de Dios que ha sido puesta en todos los hombres. De alguna forma todos tenemos esa imagen de Dios que nos lleva a amar a nuestro prójimo. Voy a explicarlo de esta forma. Mire, ¿por qué el caníbal no se come a su hijo? Un efecto natural. Un afecto natural. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, termina diciendo el Señor. Así que el fruto del Espíritu incluye esa lista de virtudes que en la superficie parecen cosas comunes. El hombre natural es capaz de hacerlas hasta cierto punto. Y aquí estoy poniéndole el ejemplo de ¿quién? Escribas, fariseos, pero también de publicanos, de gentiles que no conocían al Señor. Esa es la obra de la gracia común. Las criaturas caídas, todos, exhiben una forma externa de justicia. Esa justicia externa es aquello que corresponde exteriormente a la ley de Dios.
pero carece de una motivación correcta que se halla en un corazón dispuesto hacia el amor de Dios. Los incrédulos pueden amar por un efecto natural. Los esposos incrédulos, como lo decíamos el domingo pasado, tienen un afecto natural por sus esposas. Las madres incrédulas sienten un afecto natural por sus hijos, pero hasta allí. Ahora, hermano, ese es el problema. Ese es el problema, y es por eso que muchas veces nosotros no sabemos diferenciar entre la obra del Espíritu en nosotros, y entonces tenemos que mezclarlo con otras cosas como los dones del Espíritu para saber cómo va nuestro avance. ¿Cómo sabemos nosotros si la presencia del Espíritu en nosotros nos está ayudando a crecer, si estas virtudes también están en otras personas que no son creyentes? Bueno, entonces muchos de nosotros lo que hemos hecho es que llegamos y decimos, echemos mano de los dones. Soy maestro de la iglesia, entonces sí, pero no, hermanos. Nosotros debemos hacer una distinción entre la justicia civil. Tenemos que hacer una distinción entre el afecto natural que siente una persona y la obra y el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo produce un fruto auténtico en aquellos en los que Él mora. Y ese fruto debemos nosotros también cultivarlo. El apóstol Pablo dice perfectamente que nosotros debemos obedecer, preocuparnos, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces vamos a empezar a discernir la obra del Espíritu de la justicia civil. Esto va más allá de simplemente el grado. No es solamente un grado, es el amor extraordinario, es la paz extraordinaria, es una obra extraordinaria del Espíritu en aquellos en los cuales Él viene a morar. El Espíritu Santo, cuando viene a morar en nosotros, produce un fruto que es extraordinario, que es diferente a la justicia civil. Empecemos viendo fruto del Espíritu de acuerdo a lo que nos muestra el texto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, nos dice Gálatas 5, 22 y 23. Lo primero a aclarar es que cuando se habla aquí del fruto del Espíritu, no quiere decir que el Espíritu Santo tiene un solo fruto y que ese fruto está, digámoslo en estos términos, dividido de muchas maneras. No que lo que el Espíritu Santo produce en nosotros es denominado como el fruto, es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Lo que el Espíritu Santo produce en nosotros es el fruto, o sea, es unas características puntuales que son exclusivas de aquellos que han nacido de nuevo. Lo que el Señor Jesucristo dice cuando separados de mí nada podéis hacer. Él es el vástago, Él es la rama, Él es el tronco y nosotros somos las ramas. Si alguien está en el Señor, ¿lleva qué? Mucho fruto. O sea, quiere decir que son varios frutos. Hermanos, sencillamente lo que el apóstol está diciendo aquí y el Señor también nos dice es que va a producir la obra del Espíritu en ellos. Así que la lista que se presenta aquí no quiere decir que entonces es un solo fruto y entonces ese fruto, ¿cuál de ellos es? ¿Es el amor? No, sencillamente todo lo que se presenta aquí como el fruto hace parte de ese conjunto de obras que el Espíritu produce en nosotros. Y lo primero que se nos presenta es el amor. El fruto del amor que nace del Espíritu Santo es un amor trascendente. Está por encima de la virtud del afecto natural. Es un amor bíblico. Es el amor que se presenta exaltado en 1 Corintios 13, que nuestro hermano Edison ya hace bastante tiempo nos ha mostrado sus características, las cualidades de este amor. Es un amor que ama a quienes no nos parecen encantadores. Es un amor que se diferencia del natural porque está separado de intereses egoístas. Es un amor que no tiene envidia, que no se jacta ni es arrogante,
no es descortés, no es egoísta, no se irrita con facilidad, no guarda registros de agravios sufridos, no se deleita en lo malo. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 3. Ya muchos están relacionados con estas características, con estas cualidades. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 6. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mire, si usted define el amor, como lo hacen muchos hoy día, como la abstinencia simplista en cuanto a ciertas cosas, por ejemplo, muchas personas dicen, yo sé que él me ama porque dejó de hacer X o Y cosa, por ejemplo, dejó el cigarro, dejó el baile, dejó la música, dejó X, ¿sí? Los juegos, etcétera. Usted está disminuyendo el amor, está simplificando el amor a algo que no es, de acuerdo a las Escrituras. El amor ya tiene una descripción y es esto que dice aquí, el amor ama por sobre esas cosas. Nosotros no podemos medir el amor por lo que dejan de hacer o por lo que hacen. Nuestro amor y el amor de aquellos que nos dicen amar se mide por no solo la incondicionalidad, sino por estas cualidades que se expresan aquí. Piénselo a la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo necesario la cruz? Las envidias, la codicia, el orgullo. Y la obra del Señor en la cruz es la mayor demostración de amor que alguien haya hecho jamás, nos lo dice la Biblia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor se entrega a pesar de. Algunos describen el amor como algo incondicional, pero esto es una moneda de dos caras. Esto puede ser un pedazo de hierro bañado en oro. Y ya le voy a explicar por qué. Porque el amor incondicional que muchas veces muchas personas muestran o que piden algunas veces es un amor que tolera el pecado, pero ese no es el amor bíblico. Así que el amor no puede ser considerado como algo incondicional. Sí, es algo que sufre, es algo que espera. El amor tiene esas cualidades, pero no es un amor que pasa por alto la justicia. Es un amor sobrenatural que se goza de la verdad. Nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Mira, alguien podría pararse, muchos predicadores hoy día se paran con una sonrisa desde un púlpito y dicen, Dios te acepta tal como eres. Y eso es una mentira. El reino de Dios demanda requisitos muy rigurosos. El evangelio de amor de Dios no acepta al arrogante en su arrogancia. El amor de Dios conlleva y demanda ciertas cosas santas. Nosotros debemos venir ante Dios doblando las rodillas y con un corazón contrito y humillado. Yo no puedo decirle a usted hoy que aún no ha venido al Señor Jesucristo, Dios te ama tal como eres. No, porque eso es negarle la verdad del amor de Dios. Palabras del predicador Jonathan Edwards. Si el amor es la suma del cristianismo, ciertamente aquellas cosas que destronan al amor son extremadamente impropias para los cristianos. Un cristiano envidioso, un cristiano malicioso, un cristiano de corazón frío y duro es la ridiculez y la contradicción más grande. Es como si uno hablara de brillantez oscura o verdad falsa. El amor que presentamos a la luz de las Escrituras y con el que Dios nos ama a nosotros y que nos pide que nosotros amemos es un amor auténtico. El amor espiritual es forjado por Dios. Somos capaces de amarle a Él porque Él nos amó primero y porque en su propio amor Él, su Espíritu Santo, lo ha derramado ampliamente en nuestros corazones. Ese es un amor que trasciende el afecto natural. Ese es un amor que solamente puede practicarlo aquellos que han sido cambiados por el Espíritu Santo de Dios. Pregúntese, ¿cómo ama usted? Amado amigo y hermano, ¿usted cree que la iglesia ha perdurado tanto tiempo simplemente porque tuvieron un amor
que es producto del afecto natural. No. La forma como la iglesia se ha sostenido, como el Señor ha sostenido su iglesia, es dándoles ese amor sobrenatural que puede soportarse los unos a los otros a pesar de las diferencias, que puede cubrir multitud de pecados en amor. Es un amor que puede llevarlos a perdonarse una y otra vez sin traer a mente los pecados pasados, aunque no seamos familia, sino la familia de la fe. Eso es el fruto del Espíritu. Que nosotros podamos aquí, los que estamos aquí, amarnos unos a otros de esa manera que se describe en las Escrituras. Pero si usted es de los que se irrita fácilmente contra su hermano, si usted es de los que busca a su hermano solamente por un interés natural, por un interés propio, si usted es de los que guarda rencor contra sus hermanos, usted no está viviendo en amor. Ese no es un amor sobrenatural, es un amor sencillamente natural, ordinario. No es el fruto del Espíritu. ¿Usted quiere saber si está creciendo espiritualmente? Bueno, ¿cómo está su amor para con su hermano? ¿Qué tanto soporta usted a su hermano? ¿Cuántos registros de las faltas que él le ha cometido usted tiene registradas ahí en su libro de notas allí? El hermano me hizo esto tal día, tal día, tal día. Allí está usted midiendo su amor. Segundo fruto que se nos presenta aquí, segunda característica de este fruto, la segunda característica del fruto del Espíritu que se nos presenta en el libro de Gálatas, en la epístola de Gálatas, es gozo. Y el gozo es mencionado como una característica del fruto del Espíritu. Este gozo no es el gozo que sentimos durante un momento cuando nos pasa algo bueno. No es el gozo que se experimenta cuando nuestro equipo favorito gana un trofeo. Aquellos que son amantes del deporte y del fútbol, por ejemplo, y ven ganar a su equipo, experimentan un gozo cuando el equipo gana un trofeo. Ganó y hace una euforia, tal, y listo, ¿ok? Pasó y a los 2 meses inició la liga y empezó perdiendo otra vez su equipo. ¿Y qué pasó ahí? Ese gozo se esfumó. Así como el amor trascendente, ágape, que se nos muestra en el fruto del Espíritu es sobrenatural, es un gozo, es un amor extraordinario. De la misma forma, el gozo también es un gozo extraordinario. El gozo del creyente es un gozo trascendente. Es un gozo que nace de ser bendito. El incrédulo, experimenta unas emociones positivas que pueden evocarle ciertas sonrisas. Y usted puede ver personas que no son creyentes y dicen, no, yo soy muy tranquilo y soy muy gozoso, a mí me gusta estar contento. Una cosa es estar contento y otra cosa es tener el gozo del Espíritu. Ese gozo de saber que ese es salvo. Es el gozo de la salvación de la que habló el salmista en el Salmo 51, versículo 12. Es un gozo que la raíz del mismo es ser salvo. Y es un gozo que no puede ser quitado. El salmista dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En otro salmo él dice, tú diste alegría a mi corazón más que las de los impíos cuando abundaba su grano y su mosto. El gozo del salmista es un gozo que trasciende al gozo natural de que nuestro equipo de fútbol gane. Es el gozo que trasciende a que experimentemos ciertas emociones temporales. Es un gozo permanente. Es el gozo de la salvación que dura por siempre. La victoria que el Señor ha obtenido para nosotros no es algo temporal. Y es de allí donde radica el gozo del cristiano. El fruto del Espíritu entonces tiene una característica de gozo porque confía en su Salvador y que su Salvador nunca lo va a defraudar. El gozo del Espíritu es tan duradero y a la vez tan estimulante que mora en nosotros aún en medio del sufrimiento. Tiene profundidad, penetra el alma, produce confianza sin arrogancia. Es ese gozo del que el Señor nos habla en Mateo capítulo 5, versículo 11. Mateo capítulo 5, versículo 11, el Señor dice,
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El creyente se regocija en su esperanza. Nuestra esperanza no es la fantasía del soñador, sino la seguridad de ser redimidos. Es el gozo de aquellos que tienen sentidos para oír la orden del Señor que nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es un gozo que pone la alabanza en el Señor. Este es un gozo que se deleita en el Señor. Hace algún tiempo, mucho, estudiábamos al apóstol Pablo en el libro de Hechos, allá en Filipo. Estaban encarcelados. ¿Y qué estaban haciendo ellos después de haber sido azotados y después de haber sido maltratados y puestos con un cepo en la cárcel? Estaban tristes, llorando. Ay, Señor, ¿qué? No, estaban cantando himnos. Piénselo desde esta perspectiva. Cuando usted está pasando por situaciones difíciles en su casa, situaciones económicas, cosas temporales, enfermedades, ¿cuál es su actitud? ¿Está cantando himnos? ¿Está tranquilo? Usted pone en balanza esas aflicciones momentáneas y dice: no, la gloria venidera es mayor que esta. Si usted no hace esto, si usted no pone en balanza la gloria venidera con las tribulaciones momentáneas que puede estar pasando, por los vituperios momentáneos que usted podría estar pasando, su gozo no es un gozo del Espíritu, no es una obra del Espíritu. No está manifestando la obra del Espíritu en usted. Entonces, hermanos, no está creciendo espiritualmente. No está llevando el fruto del Espíritu. El gozo que el Espíritu produce en nosotros es sobrenatural. Ahora, eso no quiere decir que usted tiene que estar sonriente todo el tiempo, porque también hay que hacer la claridad, ¿no? No quiere decir: ay, no, entonces, para yo ser creyente tengo que estar sonriente aunque mi mamá se haya muerto. No, hermano, pues, no es eso lo que queremos decir. Pero usted sí pone en balanza las aflicciones temporales y la gloria venidera. Son mucho mayores la gloria venidera que las aflicciones momentáneas. Tercero, paz. Creo que hasta aquí vamos a dejar el día de hoy, luego de ver esta última característica del fruto del Espíritu. La paz del Espíritu Santo también es igualmente trascendente. Esa paz va más allá de lo que Martín Lutero llamaba una paz carnal. Esa paz que producían los falsos profetas de Israel. Esa paz que muchos anhelan hoy día y que la buscan de esa manera, alejándose de todos sus problemas. Esa es esa paz que no quiere tener pleitos con nadie, esa paz que no quiere tener persecución, esa paz que no quiere tener acusaciones, en fin. No. Esa es una paz cobarde. Es una paz que se gana mediante el apaciguamiento. Entonces muchos quisieran estar en una burbuja por allá apartados, lejos. Y claro, por eso la buscan en la meditación, el yoga y etc. Pero la paz del creyente, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz forjada por una victoria permanente de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo la produce en nosotros. Hace algunos años se firmó un tratado de paz aquí en Colombia, y el presidente de la nación en esos tiempos, el doctor Juan Manuel Santos, dijo: hoy hemos alcanzado la paz. Mis hermanos, esa expresión en boca de Juan Manuel Santos no es lo mismo que aquella que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos sentado en una mesa antes de su muerte, una noche antes de su muerte, sabiendo lo que se le aproximaba. Les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. El legado de Cristo para nosotros es la paz. Esa es la herencia que recibimos de nuestro príncipe, del Señor Jesucristo. Es una paz que el mundo no puede dar, es la paz verdadera y duradera que nadie nos puede arrebatar. El Espíritu Santo nos da una paz más profunda, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz mucho más valiosa que la paz mental que las personas quieren buscar hoy día. Es la paz que fluye, ¿de dónde? De nuestra justificación. La paz que tenemos los cristianos y que sobrepasa todo entendimiento es
una paz que es producto de nuestra justificación, y eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la base y el fundamento de nuestra paz. Somos justificados, ¿por dónde? ¿Por qué, hermanos? Por la fe. Justificados, pues, por la fe. Entonces, una vez hemos sido justificados por la fe, ¿qué pasa, hermanos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para el creyente, estas palabras dan paz y tranquilidad. Si se muriese mañana, cuando esté delante del trono de Dios, hay paz. Ya no va a ser recibido como un criminal delante del Señor, sino que ahora es su hijo. Ha sido reconciliado, ha sido justificado por la obra de Cristo Jesús. Está en una enfermedad mortal, el creyente tiene paz. Esa es la diferencia. Aquellos que piensan alcanzar su paz mental, aislándose de todo, buscando, como dicen, en su rinconcito de paz, cuando se les cae el rinconcito de paz, vuelven otra vez a la guerra mental, al conflicto espiritual, y no hay tranquilidad para ellos. Y como dice el Señor en Isaías, no hay paz para el impío en ninguno de sus días. Todo aquello en lo que usted busca paz, amigo que estás aquí, que aún no has venido a los pies del Señor, todo aquello en lo que buscas paz, que no se halla en la paz que da Cristo Jesús por la justificación que Él presentó en la cruz, será una paz efímera, que no es producto del Espíritu Santo. Pero la paz que el Espíritu Santo produce en nuestros corazones sobrepasa todo entendimiento. Quiero decirte lo siguiente: la peor guerra jamás librada es la que el hombre ha hecho contra un Dios santo y en la cual nunca saldrá victorioso. El cristiano ya ha terminado esa guerra porque Cristo Jesús firmó la paz entre él y el Padre. Pero si tú sigues en esa guerra contra el Señor, no tienes paz. Siempre te alcanzará el susurro de la guerra de Dios. Y como dice el proverbio, huye el impío sin que nadie lo persiga. Cualquier cosa te hará temblar tu paz. Quiero dejar hasta aquí. Aún hay muchas más características del fruto del Espíritu, que luego seguiremos viendo: la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Pero ya hemos pasado un poco de tiempo, así que vamos a orar al Señor que nos ayude. Hermanos, aquellos que hemos creído en el Señor, consideremos nuestro crecimiento en nuestra vida cristiana de acuerdo al fruto del Espíritu que hemos visto. ¿Poseemos este fruto del Espíritu? ¿Son estas características del fruto del Espíritu lo que caracteriza nuestro crecimiento cristiano? ¿O estás evaluando tu crecimiento cristiano a la luz de qué tanto servicio estás haciendo en la iglesia, de cuántos dones tienes? Sea el Señor concediéndonos más de su Espíritu Santo en nosotros para dar mucho fruto.